Nunca volveremos a ver su sonrisa ni a escuchar su risa. Nunca la veremos crecer, alcanzar sus sueños o la vida que tiene, que merece. En un mundo donde se supone que la familia debe ofrecer bondad y cuidado, es inimaginable que alguien pueda cometer actos tan monstruosos contra los suyos. Sin embargo, estos asesinos despiadados muestran que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Desde el asesinato a sangre fría de Chloe Driver hasta las traiciones asombrosas de Kirkland Warren, estos casos te dejarán sin palabras. Comencemos. La veo en todas partes, en todo. Ella sigue viva y me muestra que la belleza se puede encontrar en cualquier lugar. El 8 de diciembre de 2020, en el tranquilo vecindario de Canton, Georgia, la policía respondió a una escena desgarradora. Una bebé de 13 meses, Hannah Nicole Driver, había sido brutalmente asesinada. Su madre, Chloe Driver, de 24 años, fue arrestada en la escena después de intentar quitarse la vida. Chloe, acompañada por un grupo que se cree que es parte de una secta itinerante, se detuvo en una casa en el vecindario de Mountain View. Poco después de llegar, Chloe tomó un cuchillo, se encerró en un dormitorio con Hannah y apuñaló a su hija 4 veces. El padre de la bebé intentó desesperadamente salvarla, pero trágicamente, Hannah fue declarada muerta en la escena. Chloe sobrevivió a sus heridas autoinfligidas. Cuando el caso fue juzgado, su defensa se basó en una declaración de locura. Ella afirmó que su enfermedad mental la había llevado a cometer un acto impensable, un momento trágico. Dijo que apenas podía comprenderse a sí misma. Su defensa la presentó como una joven profundamente perturbada, abrumada por luchas más allá de su control. Pero la fiscalía contó una historia muy diferente, una que estremeció a la sala del tribunal. Describieron a una madre cuyo comportamiento después del crimen no mostró signos de remordimiento. En cambio, la retrataron como fría e indiferente ante la pérdida indescriptible de su hija. Quería ver si ella estaba bien porque, quiero decir, estaba huyendo de ellos. Y luego la habían agarrado y la estaban arrastrando de vuelta a los apartamentos que estaban justo allí. El juicio fue profundamente emotivo. Los oficiales de policía que llegaron primero a la escena dieron testimonios llorosos, recordando el devastador momento en que encontraron a Hannah, de 13 meses. Los jurados lucharon por contener sus emociones mientras veían fotos de la escena del crimen y grabaciones de cámaras corporales, cada imagen revelando los desgarradores detalles de los últimos momentos del bebé. Al final, la sala del tribunal estaba llena de un abrumador sentido de tristeza. La inocencia de un bebé perdida y las acciones inimaginables de una madre dejaron a todos lidiando con el peso de la tragedia, con sus corazones pesados de dolor e incredulidad. El juicio de 6 días de Chloe Driver fue un viaje desgarrador a través de la trágica pérdida de Hannah, de 13 meses. Más de 21 testigos se presentaron 135 piezas de evidencia. Él es el pariente más cercano, así que contactamos al pariente más cercano. Lo habíamos hecho antes. Bien, junto con eso, incluidas escalofriantes llamadas al 911 y fotos de la escena del crimen. Cada día en el tribunal revelaba más detalles de ese fatídico día, dejando a todos lidiando con lo inimaginable. La defensa de Chloe se centró en su salud mental. 3 psicólogos testificaron sobre sus profundas luchas, y la propia Chloe habló, expresando un profundo arrepentimiento por lo que había sucedido. Sus abogados argumentaron que su enfermedad mental nubló su juicio y la llevó a un acto trágico que nunca podría deshacer. Culpable más allá de toda duda razonable, pero mentalmente enferma. Cargo 5. Crueldad hacia los niños en primer grado. Culpable más allá de toda duda razonable, pero mentalmente enferma. Pero la fiscalía pintó un cuadro muy diferente. Describieron a Chloe como una madre que mostró poco cuidado por su hijo, incluso durante el juicio. Señalaron momentos en los que su comportamiento parecía frío e inapropiado, argumentando que sus acciones mostraban una preocupante falta de responsabilidad. Destacaron cómo sus decisiones llevaron al desgarrador final de Hannah, sin dejar espacio para excusas. La sala del tribunal estaba llena de dolor y emociones encontradas. La evidencia contaba una historia dolorosa, pero los recuerdos de la pequeña Hannah trajeron una esperanza compartida de justicia y sanación tras una tragedia tan indescriptible. Estabas intentando salvar su vida, y eso era intentar salvar la vida de Hannah. Sí, lo era. ¿Te importaban Kawani y Hannah? Por supuesto. ¿Todavía te importan? Sí, el jurado rechazó la declaración de locura de Chloe, encontrándola culpable pero mentalmente enferma. Fue condenada por malicia, asesinato, homicidio doloso, crueldad infantil y asalto agravado. Julie McHalea la sentenció a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional más 20 años, reconociendo el trauma infligido a todos los involucrados. Durante el juicio, Chloe se emociona al sentirse culpable por lo que le hizo a su hija.
Este estado dictaría que cumplirías 30 años de una sentencia de cadena perpetua antes de ser considerado para libertad condicional. Este caso tocó los niveles más profundos de la emoción humana. Una madre atentando contra la vida de su hijo es un acto que desafía la comprensión. La comunidad lloró la pérdida de un bebé inocente mientras luchaba por entender la profunda oscuridad que llevó a esta tragedia. Durante la audiencia, el padre del bebé dijo: "Esta mujer tomó la vida de mi hija. Me senté durante 3 meses en una furgoneta, solo gritando y gritando y gritando. Que esta mujer creía que tenía derecho a sacar la vida de mi hija de este mundo". El desgarrador crimen de Chloe Draper devastó a una familia, pero el siguiente caso toma un giro oscuro, con una traición impactante que llevó a la muerte de un esposo. Y ha sido tan difícil pasar por todo esto durante los últimos 3 años y medio después de lo que pasé. En un día tranquilo de 2012, la tragedia golpeó a una familia en Carlsbad, California, cuando Julie Harper fue sentenciada a 40 años de prisión por matar a su esposo. Julie Harper, de 39 años en ese momento, disparó y mató a su esposo, Jason Harper, en el dormitorio de arriba. Mientras tanto, sus 3 hijos estaban abajo, sin saber del horrible evento que se desarrollaba sobre ellos. Julie afirmó que el tiroteo fue un accidente, un acto desesperado de defensa propia, durante una acalorada discusión. Ella testificó que Jason, un hombre atlético y enérgico, se abalanzó sobre ella, y el arma se disparó sin intención. Sin embargo, la historia no es así. Los investigadores descubrieron detalles preocupantes, incluyendo la preparación de Julie de una bolsa de escape llena de pasaportes y dinero en efectivo, lo que sugiere que planeaba huir. Les dijo que miraran en una mochila azul, ahora en su casa, para los honorarios del abogado. Dentro, casi 40,000 en efectivo. El caso de Julie Harper dio un giro dramático en el tribunal. Al principio, en su primer juicio, fue absuelta de asesinato en primer grado, dejando a su familia y al público divididos sobre lo que realmente había sucedido ese fatídico día. Según Julie, su esposo la maltrató durante años, y ese día estaba haciendo lo mismo. Pero en un nuevo juicio en 2015, un jurado revisó la evidencia nuevamente, y la encontró culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su esposo, Jason Harper. Julie Harper habló sobre el día en que mató a su esposo. Dijo que ella y su esposo, Jason, comenzaron a pelear por dinero en su dormitorio cuando él se puso violento. El juez dictó una sentencia de 15 años a cadena perpetua, pero se añadieron 25 años adicionales porque Julie había usado un arma de fuego durante el crimen. Esto llevó su sentencia total a 40 años a cadena perpetua, asegurando que pasaría décadas tras las rejas. Años después, Julie buscó acortar su sentencia, citando un nuevo fallo de la Corte Suprema de California, que permitía a los jueces más flexibilidad para reducir las penas relacionadas con armas de fuego. Esperaba que esto pudiera darle una oportunidad de ser liberada antes. Sin embargo, la fiscalía se opuso firmemente a su solicitud, argumentando que las acciones de Julie, incluyendo deshacerse del arma homicida y preparar una bolsa de escape, la convertían en un peligro para la seguridad pública. Creían que su sentencia debía permanecer intacta para reflejar la gravedad de su crimen. En una tranquila mañana de jueves, la sala del tribunal quedó en silencio mientras el juez de la Corte Superior Julie Blaine Bowman tomaba su decisión final. Julie Harper, quien había sido condenada por matar a su esposo Jason, se sentó ansiosamente mientras el juez mantenía su sentencia original de 40 años a cadena perpetua, rechazando su apelación. La fiscalía pintó un cuadro claro de las acciones de Julie, enfatizando los detalles preocupantes que rodeaban el caso. Señalaron que Julie nunca había mostrado un verdadero remordimiento por quitarle la vida a Jason. Añadiendo a la sospecha, el arma homicida nunca fue encontrada, y las pruebas sugerían que Julie se había deshecho de ella intencionadamente. Me agarró por los brazos, de nuevo, sacudiéndome. Con fuerza. Julie dice que temía por su vida. Los fiscales también destacaron que Julie había preparado una bolsa de escape con pasaportes y dinero en efectivo, lo que argumentaron mostraba que tenía planes de huir después del trágico evento. Estas acciones, afirmaron, reflejaban un intento calculado de evadir la responsabilidad por su crimen. Julie Bowman estuvo de acuerdo, afirmando que reducir la sentencia de Julie no serviría a la justicia. Su decisión fue recibida con un alivio silencioso por la familia afligida de Jason. Aunque los procedimientos en la sala del tribunal concluyeron, el peso emocional de la tragedia persistió. Los seres queridos de Jason abandonaron el juzgado con el corazón pesado, encontrando algo de consuelo al saber que la sentencia honraba la memoria de una vida arrebatada demasiado pronto. Julie Harper fue sentenciada a 40 años a cadena perpetua por matar a su esposo. La familia de Jason, incluida su madre, Lena, expresó alivio ante la decisión, insistiendo en que se debía hacer justicia para Jason.
Creían que Julie debería cumplir al menos tantos años como los que le quitó a la vida de su esposo. Para un término total de 40 años a cadena perpetua en prisión estatal. Y de la libertad condicional renuncie a comparecer para libertad condicional. No había ni un atisbo de remordimiento, solo una determinación silenciosa. Ella explicó cada una de sus acciones con claridad, revelando que cada elección que hizo fue impulsada por el instinto de protegerse a sí misma. No fue imprudencia ni malicia, fue supervivencia. Permite al juez discreción sobre la acusación del arma, que añadió 25 años a cadena perpetua a su sentencia. Era obligatorio en California hasta este año. Ahora es su turno de apelar. Este caso desgarrador dejó a una familia destrozada. Para los seres queridos de Jason, los recuerdos de su personalidad vibrante fueron eclipsados por la pérdida devastadora. Aunque la justicia trajo algo de cierre, las cicatrices emocionales permanecen. Incluso los hijos de Julie muestran remordimiento por su padre, diciéndole a su madre que no quieren llamarla mamá. Se hizo justicia, pero las cicatrices de esta tragedia permanecerán para siempre. Julie usualmente estaría dormida. ¿Llamaste a tu mamá Julie? ¿Es correcto? Sí. ¿Es así como la llamas ahora? Sí. ¿Por qué empezaste a llamarla Julie? Porque no quiero decir que ella es mi mamá. El caso de Charlie Adelson sigue evocando fuertes emociones. El siguiente caso es el impactante complot de asesinato, que deja a todos sin palabras. 2 sentencias. En el estado de Florida contra Catherine McBanagua, 2016 CF 3036 y 2018 CF 497. En 2014, el profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, Dan Markel, fue trágicamente asesinado a tiros en su casa en Tallahassee. Su asesinato desveló una impactante conspiración que involucraba a su excuñado, Charlie Adelson. Charlie, quien una vez fue un respetado periodoncista, fue posteriormente condenado en un complot de asesinato por encargo que devastaría a múltiples familias. El asesinato de Dan Markel no fue un acto de violencia al azar, fue el resultado de un profundo conflicto familiar. En el momento de su muerte, Dan estaba pasando por una difícil batalla por la custodia con su exesposa, Wendy Adelson. Sus 2 hijos pequeños estaban en el centro de esta disputa emocional. El hermano de Wendy, Charlie Adelson, quien era un exitoso periodoncista, se vio envuelto en esta lucha a medida que el conflicto entre su hermana y Dan se intensificaba. En una serie de desafortunados eventos, Charlie supuestamente tomó el asunto en sus propias manos. Se cree que él quería poner fin a la disputa familiar en curso y asegurar una resolución a la batalla por la custodia, incluso si eso significaba tomar la medida más drástica. A través de un plan cuidadosamente orquestado de asesinato por encargo, Charlie organizó que 2 sicarios llevaran a cabo el crimen. El asesinato de Dan, que ocurrió en 2014, conmocionó a la comunidad y devastó a la familia y amigos de Dan. La investigación desentrañó una oscura red de conspiración, señalando finalmente a Charlie Adelson como el autor intelectual. Fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, conspiración y solicitud. Lo que comenzó como una disputa personal entre un esposo y una esposa, trágicamente llevó a una pérdida de vida y destrozó a una familia en el proceso. Sí, lo hago. Puede levantarse. Levántese. Solo me gustaría decir que mantengo mi inocencia. Después de años de investigación, la verdad detrás de la trágica muerte de Dan Markel comenzó a emerger. En 2023, finalmente tuvo lugar el juicio de Caroline Adelson. Fue un proceso intenso de 8 días que reveló detalles impactantes del crimen. La fiscalía presentó pruebas cruciales, incluidas conversaciones grabadas en secreto donde se escuchaba a Caroline discutiendo el plan de asesinato. Estas grabaciones lo vinculaban con los 2 sicarios que llevaron a cabo el crimen, así como con su intermediario, quien ayudó a facilitar el asesinato por encargo. A medida que avanzaba el juicio, las piezas del rompecabezas se unieron, revelando el papel de Caroline en la organización de todo el complot. El jurado, después de considerar cuidadosamente las pruebas, lo declaró culpable de todos los cargos: asesinato en primer grado, conspiración y solicitud. El juez del circuito de León, Stephen Everett, tras escuchar el veredicto, sentenció a Caroline a cadena perpetua por el asesinato de Dan Markel. Además de la cadena perpetua, Caroline recibió sentencias de 30 años por los cargos de conspiración y solicitud, todas las cuales se cumplirían consecutivamente. Aunque el proceso legal no devolvió a Dan, proporcionó un sentido de justicia para su familia, sabiendo que Caroline enfrentaría las consecuencias por su papel en una pérdida tan devastadora. Caroline Adelson ahora está cumpliendo su cadena perpetua en una prisión de Dakota del Sur. Sin embargo, su abogado presentó recientemente una moción para la resentencia en 2 cargos. Durante la sentencia, no mostró remordimiento, citando errores en la hoja de puntuación de la sentencia. La solicitud, si se concede, podría reducir su sentencia, aunque no afectaría su cadena perpetua por el asesinato. Si pudiera, por favor, no
expresiones, ni de sorpresa, ni de enojo, por favor. En un giro dramático de los acontecimientos, tras el trágico asesinato del profesor de Derecho Dan Markel, Caroline Magbanua enfrentó a la justicia después de años de batallas legales. Inicialmente juzgada en 2019 junto a Siegfried García, su caso terminó en un juicio nulo cuando el jurado no pudo llegar a un veredicto. Sin embargo, su nuevo juicio en mayo de 2022 trajo cierre. El 27 de mayo de 2022, el jurado la encontró culpable de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y solicitud para cometer asesinato. Magbanua recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, junto con 2 sentencias adicionales de 30 años. Nosotros, el jurado, encontramos lo siguiente en cuanto al cargo de A. La acusada es culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado. El asesinato dejó una marca indeleble en las vidas de la familia y amigos de Markel. Para el público, el caso sirve como un recordatorio escalofriante de cómo la avaricia y el resentimiento pueden llevar a consecuencias devastadoras. El caso de Adelson muestra una historia aterradora que deja a todos en shock e incredulidad. Pero el siguiente caso revela el acto de violencia horrendo de una madre. Todavía amamos a Michelle como esposa, madre y amiga, y esperamos que reciba el tratamiento que necesita. En octubre de 2008, Michelle Kehoe, una madre de Coralville, Iowa, llevó a sus 2 hijos a un lugar apartado cerca de Littleton. Lo que siguió fue un acto horrendo que dejaría a uno de sus hijos muerto y al otro gravemente herido. Michelle les tapó los ojos con cinta y luego les cortó la garganta con un cuchillo antes de intentar quitarse la vida. En octubre de 2008, Michelle Kehoe llevó a sus 2 hijos a un área tranquila y apartada cerca de Littleton, Iowa. Fue un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. En un momento impactante y desgarrador, Michelle, en un ataque de ira y confusión, les tapó los ojos con cinta y luego los atacó con un cuchillo. Trágicamente, su hijo de 2 años, que era demasiado joven para entender el horror a su alrededor, perdió la vida debido a las brutales heridas. Sin embargo, su hijo de 7 años mostró una fuerza y resiliencia increíbles. A pesar del aterrador ataque, sobrevivió y, por difícil que debió haber sido, testificó valientemente en el tribunal sobre lo que sucedió ese día. Inicialmente, Michelle intentó desviar la culpa, diciendo a las autoridades que un extraño los había atacado. Sin embargo, la verdad pronto salió a la luz. Después de algún tiempo, admitió que ella era la responsable de la tragedia. La valentía del niño y la desgarradora pérdida de su hermanito dejaron a la comunidad en shock. Fue un momento devastador para todos los que conocían a la familia, especialmente porque fue una madre quien causó el daño. A pesar de su confesión, el sistema legal tuvo que cumplir con su deber para asegurar justicia para el niño sobreviviente. Culpable de asesinato en primer grado, fechado el 5 de noviembre de 2009 por Kay Anthony L. Buter, jurado presidente. Cuando comenzó el juicio de Michelle Kehoe, el caso se volvió más complicado de lo que cualquiera esperaba. A pesar de su confesión, el equipo de defensa de Michelle argumentó que ella no estaba mentalmente capacitada para ser juzgada. Creían que su salud mental problemática jugó un papel significativo en el ataque y que esto debería haber sido una parte central de su defensa. Sus abogados afirmaron que Michelle no estaba en el estado mental adecuado cuando hizo la confesión a la policía y que sus declaraciones no deberían haber sido utilizadas en su contra. Estrategia para hacer que tu historia salga a través de los expertos, porque así no estaría sujeto a un contrainterrogatorio. La defensa también argumentó que su abogado durante el juicio no había protegido adecuadamente sus derechos, especialmente en lo que respecta a las declaraciones que hizo mientras estaba en el hospital. Según ellos, estas declaraciones fueron influenciadas por sus problemas de salud mental y no deberían haber sido admitidas como evidencia. La defensa esperaba que el tribunal considerara su historial de salud mental y mostrara misericordia, reconociendo sus dificultades. A pesar de estas afirmaciones, el tribunal falló de otra manera. Los jueces determinaron que Michelle entendía lo que había hecho, los cargos en su contra y el proceso de su juicio. Concluyeron que su confesión fue dada voluntariamente, sin coacción, y que estaba en condiciones de enfrentar el juicio. El Tribunal de Apelaciones de Iowa rechazó su apelación, confirmando que Michelle Kehoe estaba en condiciones de enfrentar el juicio. Los jueces concluyeron que ella entendía los cargos en su contra y había confesado voluntariamente el crimen. Al final, Michelle fue condenada por asesinato. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y cumple su condena en la prisión de mujeres de Mitchellville. En general, sufrido por tus acciones y por las decisiones que tomaste. A medida que avanzaba el juicio, Michelle se sintió abrumada por la emoción. El peso de lo que había hecho la golpeó con fuerza y a medida que se presentaban las pruebas, comenzó a perder la compostura.
Su voz temblaba y las lágrimas llenaban sus ojos. Era evidente que ahora comprendía plenamente la gravedad de sus acciones y sentía un profundo arrepentimiento. ¿Quieren expresar mi profundo dolor? Y quiero expresar mi profundo dolor. Espero que eso fuera realmente por Sean, James, mis amigos y familia. Este trágico caso dejó a una comunidad en shock. El horror de una madre volviéndose contra sus hijos es casi imposible de comprender. Aunque el coraje del hijo sobreviviente al testificar ayudó a asegurar justicia, el dolor de perder una vida joven y el trauma de sobrevivir a tal ataque permanecerán con él para siempre. El caso también resalta la importancia de la salud mental para entender las complejidades del crimen y la justicia. El impactante crimen de Michelle Kehoe fue una traición desgarradora. A continuación, el escalofriante crimen que dejó a toda una comunidad en shock. Casi todos los fines de semana, y cuando esos fines de semana vuelven, ya no puedo verla más. En marzo de 2023, se desarrolló una tragedia horrenda en el condado de Clark, Washington, cuando Kirkland Warren asesinó brutalmente a su exnovia, Michelle Melendez, y a su hija de 7 años, Layla Stewart. Sus cuerpos fueron encontrados el 22 de marzo de 2023, en una zona rural cerca de Washougal, ambos con heridas de bala en la cabeza. Este crimen no solo fue devastador para su familia y amigos, sino que también dejó a la comunidad en shock. Solo días antes de las trágicas muertes de Michelle Melendez y su hija Layla, la violencia de Warren ya había escalado. Anteriormente, había disparado en el apartamento de Michelle, lo que la llevó a dar el paso crucial de obtener una orden de protección contra él. A pesar de esta salvaguarda legal, la agresión de Warren continuó, llevando a consecuencias aún más devastadoras. Las señales de advertencia estaban todas allí, sin embargo, él eligió ignorarlas, escalando aún más sus acciones. Su crimen contra Misha y Layla fue parte de un patrón de comportamiento profundamente preocupante. Más allá de los horribles asesinatos, había inquietantes acusaciones de daño infantil, sumando al miedo y el dolor sentido por todos los que los conocían. Sus acciones dejaron una cicatriz permanente en las familias que amaban a Misha y Layla, una pérdida que nunca podría ser reparada por ninguna forma de justicia. Las familias quedaron lidiando con el peso de su dolor, sabiendo que ninguna sentencia o castigo podría deshacer el daño que Warren causó. Para los seres queridos de las víctimas, la historia no era solo de asesinato. Se trataba de una serie de señales que fueron ignoradas, un patrón de violencia que finalmente destrozó vidas y dejó a una comunidad luchando por entender cómo pudo desarrollarse tal crueldad. Después de una larga y emotiva serie de audiencias judiciales, Kirkland Warren finalmente admitió su culpabilidad en un giro de eventos impactante y desgarrador. Se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado agravado por las trágicas muertes de su exnovia, Michelle Melendez, y su hija de 7 años, Layla Stewart. También se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Además, Warren presentó una declaración de culpabilidad Alford por cargos de daño a un menor, lo que significaba que reconocía que había suficiente evidencia para condenarlo, aunque continuaba manteniendo su inocencia. Es correcto, señor Madriguera. ¿Le gustaría presentar declaración de no culpabilidad hoy? No es culpable, por favor. Recibido. Esta declaración se produjo solo días antes de que su juicio estuviera programado para comenzar, evitando que las familias en duelo tuvieran que soportar los dolorosos y difíciles detalles del caso en la sala del tribunal. Las familias, aunque agradecidas por evitar más trauma, todavía estaban abrumadas por el vacío irreemplazable dejado por la pérdida de sus seres queridos. A pesar de que el proceso legal avanzaba, ninguna cantidad de justicia podría borrar el dolor inimaginable que sentían. Los espacios vacíos en sus corazones y hogares eran un recordatorio constante de que ningún veredicto podría traer de vuelta a Michelle y Layla. El verdadero castigo para las familias era el dolor duradero de perder 2 vidas queridas de manera tan cruel. El 8 de octubre de 2024, Kirkland Warren fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca más podrá hacerle daño a nadie. Sin embargo, las cicatrices dejadas en las familias de Michelle y Layla permanecerán para siempre. Aún así, él no muestra remordimiento por sus acciones. La comunidad, aunque aliviada por la condena, sabe que ninguna sentencia compensará verdaderamente la pérdida de 2 vidas inocentes. Dada la naturaleza de este cargo en particular, podría resultar en una posible cadena perpetua bajo las disposiciones de ISRB y se habla de eso a través del abogado. El dolor era evidente en la sala del tribunal, mientras los miembros de la familia hablaban. La tía y la abuela de Layla expresaron cómo sus vidas fueron destrozadas por la pérdida de Layla y Michelle. El día que las perdí una parte de mí misma, dijo Nicole Norris, madre de Michelle. El peso emocional del caso fue sentido por todos los presentes, e incluso los fiscales, que habían trabajado incansablemente por la justicia, lucharon por contener sus emociones. Para las familias de las víctimas, la sentencia no fue un alivio,
fue un recordatorio de un dolor que nunca desaparecería. Las órdenes son mantas de seguridad falsas. Fue liberado sin GPS desde el principio. Estamos enojados. A continuación, nos dirigimos a Matthew Locke, cuyas acciones impactantes expusieron un giro oscuro y violento en lo que parecía una vida ordinaria. Un hombre raro condenado por asesinar a una mujer y sus 3 hijos en West Brookfield acaba de ser sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 1 de marzo de 2018, la policía fue llamada a una casa en Old Warren Road, en West Brookfield, Massachusetts, para un control de bienestar. Lo que encontraron fue una escena que atormentaría a la comunidad durante años. Dentro de un dormitorio, en el piso superior yacían los cuerpos de Sarah Bermúdez, una madre de 38 años, y sus 3 hijos, Madison, de 8 años, James, de 6, y Michelle, de 2. Sus vidas habían sido brutalmente arrebatadas y la casa mostraba evidencia de un intento de incendio. El ADN y otras pistas pronto señalaron a la persona responsable de este despiadado crimen, Matthew Locke, de 38 años, el esposo de la prima de Sarah. Las acciones de Locke en ese trágico día surgieron de una desesperada y destructiva juerga. Según los fiscales, estaba buscando dinero o sustancias cuando mató a Sarah y a sus hijos a sangre fría. Para cubrir sus huellas, prendió fuego a la casa, pero el incendio se extinguió solo, dejando atrás evidencia crucial. El ADN de Locke fue encontrado en 2 de las víctimas, vinculándolo irrefutablemente a la escena del crimen. Este no fue el primer acto violento de Locke. En 2010, había incendiado la propiedad de su exnovia en Maine, mientras ella y sus hijos estaban dentro. Aunque sobrevivieron, Locke cumplió condena por ese crimen. Sin embargo, sus tendencias oscuras resurgieron en 2018, con consecuencias devastadoras. Después de años de investigación, Matthew Locke finalmente enfrentó un juicio, y la gravedad de sus crímenes pesó mucho sobre todos en la sala del tribunal. Los fiscales presentaron su caso claramente, mostrando cómo Locke había planeado y llevado a cabo los brutales asesinatos. Explicaron cómo no solo mató a Sarah y a sus 3 hijos, sino que también intentó ocultar sus acciones de robo con allanamiento y incendio premeditado, prendiendo fuego y entrando a la fuerza en su hogar. Hace poco más de un mes, Locke fue declarado culpable de matar a la esposa de su primo, Sarah Bermúdez, de 38 años, y a sus 3 hijos. El jurado escuchó atentamente y tomó su decisión. Culpable de todos los cargos, incluyendo asesinato en primer grado, robo con allanamiento e incendio premeditado. El jueves, finalmente se hizo justicia en el Tribunal Superior de Worcester. El fiscal del distrito, Joe Early, habló ante el tribunal con una moción, calificando los asesinatos como algunos de los peores que su oficina había visto. Sus palabras mostraron cuán profundamente esta tragedia afectó a la comunidad y el fuerte compromiso de todos los involucrados para llevar justicia para Sarah y sus hijos. Matthew Locke se sentó en silencio en la sala del tribunal mientras el juez anunciaba su castigo. Fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas, una por cada uno de los asesinatos que cometió, asegurando que nunca saldría de prisión, pero aún así, no muestra remordimiento por su acto. Además de eso, recibió 2 sentencias más de 19 a 20 años por robo a mano armada e incendio premeditado, pero esas se cumplirían al mismo tiempo. Esto significaba que Locke pasaría el resto de su vida tras las rejas, incapaz de hacer daño a nadie más. Una vida que una vez estuvo llena de decisiones, ahora se reducía a una celda de prisión, justicia entregada por las vidas inocentes que había arrebatado. Mató a la esposa de su primo y a sus 3 hijos, y ha aprendido que pasará la vida tras las rejas. Matthew Locke lloró mientras los seres queridos de las víctimas leían declaraciones de impacto. Cada miembro de mi familia merece su propia justicia como individuo e incluso como un todo. Para la familia y amigos de Sarah Bermúdez y sus hijos, este día marcó una victoria agridulce. Aunque nada podría devolver a las víctimas, la sentencia proporcionó un sentido de cierre. La sala del tribunal sintió el peso de la justicia mientras el destino de Locke se sellaba. Mientras que el crimen de Locke nació de una ira alimentada por sustancias, ¿qué hay del escalofriante engaño de Babis y Agnestopoulos, que fue tejido a partir de una red de mentiras? Este es Babis Agnestopoulos, su hija, su esposa, asesinada solo unas semanas antes. Pero ahora la policía dice que él fue el asesino que casi ocultó su crimen. Babis Agnestopoulos parecía tenerlo todo. Encanto, buena apariencia y una exitosa carrera como piloto de helicóptero. Pero el 11 de mayo de 2021, su vida dio un giro impactante. Su esposa, Caroline Crouch, fue encontrada muerta en su casa de Atenas, y Babas inicialmente afirmó que unos ladrones armados la habían matado. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a aparecer grietas en su historia. Las pruebas digitales y las inconsistencias en su cronología llevaron a una confesión.
Babies admitió haber asesinado a Caroline en un ataque de ira, desmoronando la vida que había construido cuidadosamente, dejando un rastro de desamor y traición a su paso. El 11 de mayo de 2021, Caroline Crouch, una mujer británico-griega, fue encontrada muerta en su casa en Glyconera, Atenas. Su esposo, Babis, inicialmente afirmó que una banda de ladrones había irrumpido en su casa, matado al perro de la familia y asesinado a Caroline. Incluso fingió ser una víctima, atado y amordazado por los supuestos ladrones. ¿Qué hiciste? Notas que tu esposa no está. La policía me llamó y entró, quitándome la ropa de la cabeza. Su relato parecía creíble. Pero en las semanas siguientes, los investigadores comenzaron a notar discrepancias. No había evidencia de un allanamiento, no había huellas dactilares ni ADN de ningún ladrón, y detalles sospechosos sobre sus propios dispositivos comenzaron a generar preguntas. A medida que avanzaba la investigación sobre la muerte de Caroline Crouch, los investigadores comenzaron a notar discrepancias inquietantes en la historia de Babas y Agnestopoulos. La evidencia digital de los dispositivos de la pareja pintaba un cuadro diferente al que él había descrito. Las imágenes de vigilancia revelaron que la línea de tiempo que él había dado, afirmando que los ladrones habían entrado a las 4:30 am, era falsa. La evidencia mostró que la tarjeta de memoria de su cámara de seguridad había sido removida horas antes, y el reloj biométrico de Caroline indicaba que su corazón dejó de latir a las 4:11 am. Además, los datos del teléfono móvil de Babas revelaron actividad durante el tiempo que él afirmó haber estado atado e incapaz de moverse. Con la creciente presión de los investigadores, Babas finalmente se quebró y confesó. Admitió que el supuesto robo era una invención diseñada para encubrir la verdad. El verdadero motivo era un matrimonio problemático marcado por constantes discusiones. En un arranque de ira, Babas asesinó a Caroline, acabando con su vida a sangre fría. En un juicio tenso y dramático, Babas y Agnestopoulos fueron declarados culpables de asesinato premeditado por la muerte de su esposa, Caroline Crouch, así como de maltrato animal por matar al perro de la familia. El tribunal escuchó cómo Babas había escenificado meticulosamente un robo para encubrir el crimen, interpretando el papel de un esposo y padre afligido, incluso mientras culpaba falsamente a ladrones extranjeros por el asesinato. Sin embargo, los investigadores descubrieron discrepancias en su historia, lo que llevó a su confesión tras un exhaustivo examen de las pruebas digitales. Al final, el jurado sentenció a Babas a cadena perpetua por el asesinato de Caroline, junto con 10 años adicionales por matar al perro y engañar a las autoridades. También se le ordenó pagar una multa de 21.000 euros. A pesar de sus esfuerzos calculados por manipular la percepción pública sobre él, la verdad finalmente lo alcanzó, dejando a una familia destrozados y una nación en incredulidad por su traición. Lo que había comenzado como una trágica historia de la muerte de una joven madre, rápidamente se convirtió en una de traición y desamor. Personas en toda Grecia y el mundo se sintieron engañadas por la fría manipulación de Babas. Su confesión destrozó la imagen de un esposo afligido y un padre amoroso, reemplazándola con la de un hombre que había engañado a toda una nación. La familia de Caroline, devastada por su pérdida, ganó la custodia de su hija Lydia, quien crecería lejos del hombre que había quitado la vida a su madre. El impacto emocional de este caso se extendió a través de los medios, y la historia de cómo Babas y Agnestopoulos engañaron al mundo resonó profundamente con audiencias de todo el mundo. La ausencia de remordimiento de Babas subraya la naturaleza perturbadora de su crimen, preparando el escenario para la igualmente desgarradora historia de Marvin Patterson. Un joven de 19 años acusado de asesinar a su exnovia. Marvin Patterson estaba en un coche con Kiara Brown, de 18 años, cuando apuntó con un arma hacia ella y se disparó. En marzo de 2018, ocurrió un tiroteo trágico en Milwaukee, cerca de la 99 y Carmen. Kiara Brown, de 18 años, fue fatalmente disparada por Marvin Patterson, de 20 años. El tiroteo ocurrió cuando Patterson afirmó que había apuntado accidentalmente el arma a la cabeza de Kiara y se disparó. Este incidente dejó una familia en duelo, especialmente a la madre de Kiara, Kenisha Brown Perry, quien ahora lucha por sobrellevar la pérdida de su hija. Marvin Patterson fue arrestado y acusado de la muerte por disparo de Kiara Brown, pero el caso rápidamente se complicó. Inicialmente, Patterson confesó el crimen, y parecía que el caso sería sencillo. Sin embargo, surgieron problemas durante el juicio. Pruebas clave, incluida la entrevista policial de Patterson, fueron desechadas debido a violaciones de sus derechos Miranda, lo que significaba que sus declaraciones no podían ser usadas en su contra. Para empeorar las cosas, el testigo clave del Estado no se presentó en el tribunal, dejando a la fiscalía con poco para respaldar su caso.
Con las pruebas debilitadas, Patterson pudo negociar un acuerdo de culpabilidad. En lugar de enfrentar cargos de asesinato, se declaró culpable de un delito menor, reduciendo significativamente la severidad de su castigo. Lo que parecía un caso claro de justicia pronto se convirtió en una batalla legal marcada por errores y oportunidades perdidas. El 10 de octubre de 2019, Marvin Patterson fue sentenciado a solo 10 años en total, 5 años en prisión y 5 años adicionales de supervisión extendida. Sin embargo, con crédito por el tiempo ya cumplido, Patterson probablemente pasaría menos de 4 años tras las rejas. Para la familia Brown, la sentencia fue un doloroso recordatorio de la justicia que sentían que se les había negado. La trágica muerte de Kiara Brown dejó una herida profunda, y el leve castigo impuesto a Patterson solo parecía profundizar ese dolor. La familia luchaba por entender cómo alguien que había quitado la vida a su ser querido podía enfrentar una sentencia tan breve. A medida que se acercaba la liberación de Patterson, la familia Brown sentía una sensación de injusticia, sabiendo que el hombre responsable de la muerte de Kiara pasaría mucho menos tiempo encarcelado de lo que esperaban, dejándolos lidiar con el impacto emocional de la pérdida y la aparente injusticia del veredicto. A pesar del fallo, la madre de Kiara, Kenesha Brown Perry, expresó su consternación, diciendo que la sentencia se sentía como una bofetada en la cara. Ella describió su frustración con el sistema de justicia, diciendo que la sentencia no reflejaba la gravedad de la muerte de su hija, y dijo: "Lo siento, no trae de vuelta a mi hija". El caso estaba lejos de proporcionar el cierre que ella había esperado. ¿Importa cuánto lo siente? Porque lo siento no va a traer de vuelta a mi hija. El dolor y la decepción de Kenesha Brown Perry eran evidentes. Ella sentía que la sentencia no lograba hacer justicia para su hija y que el castigo de Marvin Patterson era demasiado indulgente. Quería que se sintiera como justicia, dijo, expresando cómo nunca se sentiría en paz con el resultado. A medida que pasaba el tiempo, Patterson estaba programado para ser liberado de prisión alrededor del mismo tiempo en que Kiara fue asesinada, lo que añadía al peso emocional de su familia. El acto criminal de Marvin era difícil de creer, pero las acciones de Dustin Lee Honkin nos recuerdan la oscuridad que puede acechar detrás de puertas cerradas. Un capo de Iowa, condenado por matar a 5 personas, fue ejecutado hoy en Indiana. En el verano de 1993, Dustin Lee Honkin, un fabricante de sustancias, y su novia, Angela Johnson, emprendieron una escalofriante ola de crímenes en Iowa. Sus acciones llevaron a la desaparición y asesinato de 5 personas, incluidos 2 niños pequeños. Este trágico caso se convirtió en uno de los más notorios en la historia de Iowa y culminó en un juicio federal que expuso las oscuras medidas a las que Honkin recurrió para silenciar testigos y proteger su imperio de sustancias. El descenso de Honkin hacia la violencia comenzó cuando Greg Nicholson, uno de sus distribuidores de confianza, decidió cooperar con las autoridades federales después de la acusación de Honkin por cargos de tráfico de sustancias. La disposición de Nicholson a testificar representaba una grave amenaza para el imperio de sustancias de Honkin. Temiendo que toda su operación se desmoronara bajo el testimonio de Nicholson, Honkin, junto con su novia, Angela Johnson, idearon un siniestro plan para silenciarlo. Su crueldad se intensificó cuando no solo asesinaron a su mejor amigo, Nicholson, sino que también apuntaron a su novia, Lori Duncan, y sus 2 hijas pequeñas, Candy de 10 años y Amber de 6 años. Sus muertes sirvieron como un escalofriante mensaje para cualquiera que considerara traicionarlos. Meses después, la ola de violencia de Honkin y Johnson continuó con el asesinato de otro testigo potencial, Perry the Goose. La participación de Johnson no fue meramente como cómplice. Ella desempeñó un papel central en facilitar los crímenes de Honkin, impulsada por la lealtad y el peligroso deseo de proteger su imperio a cualquier costo. El punto de inflexión llegó en el año 2000, cuando Angela Johnson, sin saberlo, proporcionó a una compañera de prisión mapas detallados que revelaban las ubicaciones de las tumbas de las víctimas. Estos mapas llevaron a las autoridades a los restos de Nicholson, Duncan, sus hijas y Degus. Las 5 víctimas habían sido brutalmente ejecutadas. Nicholson y Duncan fueron atados y disparados, mientras que los niños fueron asesinados con disparos únicos en la cabeza. Estos descubrimientos reabrieron las investigaciones y proporcionaron la evidencia necesaria para procesar a Honkin y Johnson por sus atroces crímenes. En 2004, después de un juicio complejo que involucró a más de 50 testigos y pruebas extensas, Honkin fue condenado por 17 cargos, incluyendo manipulación de testigos y asesinato, mientras estaba involucrado en el tráfico de sustancias. El jurado impuso la pena de muerte por los asesinatos de Candy y Amber Duncan, y cadena perpetua por los asesinatos de los adultos. Los elaborados planes de Honkin para silenciar a los testigos y evadir la justicia finalmente habían fracasado. Cuando se entregó el veredicto, la sala del tribunal fue testigo de una mezcla de emociones. Los familiares de las víctimas derramaron lágrimas de alivio.
Su dolor, mezclado con el consuelo de la justicia, finalmente servido. Muchos expresaron tristeza por la pérdida sin sentido de 5 vidas, particularmente los niños inocentes, cuyos futuros fueron robados en un instante. Miembros de las fuerzas del orden y del equipo legal compartieron silenciosos gestos de reconocimiento, reflexionando sobre los años de arduo trabajo que culminaron en este momento. La gravedad de los crímenes era palpable, y la sentencia trajo un cierre sombrío a un capítulo desgarrador. El caso de Dustin Honkin deja una cicatriz indeleble, especialmente para las familias de las víctimas. La naturaleza calculada y despiadada de los crímenes es un recordatorio sobrio de las profundidades de la depravación humana. La condena de Honkin trajo una medida de justicia, pero la tragedia de 5 vidas perdidas, particularmente 2 niños inocentes, sigue siendo un legado inquietante. La reacción en la sala del tribunal subraya el impacto duradero de estos crímenes, asegurando que la memoria de las víctimas nunca se desvanecería. Las acciones horribles de estos individuos destacan las profundidades más oscuras de la naturaleza humana. Desde la pérdida de vidas inocentes hasta las heridas emocionales, estos casos sirven como un recordatorio escalofriante de la inimaginable naturaleza de sus crímenes. El próximo video en pantalla te lleva a casos aún más impactantes. Sigue mirando.